¿Cómo están amigos? Volviendo nuevamente con los tutoriales, el día de hoy vamos a ver un tutorial sobre todo lo que tenemos que saber al momento de importar archivos de Adobe Illustrator a After Effects. Vamos a ver todo desde la preparación del mismo archivo, también en el momento en el que estamos importándolo en After Effects y también dentro desde el mismo After. Lo que voy a hacer es comentarles algunas cosas que es necesario saber para ahorrarles algo de tiempo y también para evitar algunos posibles errores que vayan a ocurrir. Antes de continuar, recuerden seguirnos en todas nuestras redes y si quieren aprender After Effects, tenemos un curso completamente gratis en Udemy. El enlace lo van a encontrar en la descripción de este video, así que pueden registrarse. Y bien, ahora comenzamos con el tutorial. Lo primero que hay que tener en cuenta antes de llevar nuestros archivos de Illustrator a After Effects es que debemos fijarnos en el tamaño del archivo. A veces nos ha pasado que hemos realizado un diseño en Illustrator y cuando lo llevamos a After Effects este es muy pequeño y al querer agrandarlo en After Effects pues va a modificar la resolución. Aunque hay algunas maneras de cómo poder resolverlo, pero es mejor hacerlo en el mismo Illustrator para no tener que realizar algún trabajo extra luego en After Effects, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es venir aquí al panel de Artboards o mesas de trabajo. Hacemos clic en este pequeño cuadrito que ven aquí y acá nosotros podemos cambiar el tamaño, ¿no? Por ejemplo, está en 500x500, es muy pequeño. Yo le voy a poner ese tamaño. Y ahora otro punto que deben tener en cuenta es que al momento de hacer grande, en este caso el diseño, debemos tener en cuenta en que debe estar seleccionada estas opciones aquí en el panel de Transform, que es Scale Corners y Scale Strokes and Effects, porque si hacemos grande el diseño aquí, pues los trazos y algunas esquinas redondeadas que podamos tener, pues no se van a aplicar, o mejor dicho, no se van a mantener. Entonces, cuando tenemos activado esto y ya hacemos el diseño grande al tamaño obviamente que vaya acorde con la mesa de trabajo, entonces ya se mantiene la proporción del trazo. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta antes de llevar todo a After Effects. Otra cosa que debemos tener en cuenta antes de importar nuestros archivos a After es que deben estar divididas en capas. Cada elemento que nosotros vayamos a utilizar o animar en After Effects debe estar separado en capas, porque así nosotros vamos a poder tener un mayor control de estas. Entonces, lo que normalmente haríamos es crear bastantes capas e ir separando cada una en cada una de estas y de esta manera. Pero al ser un diseño o una composición muy grande, pues entonces va a ser un poco más tedioso. Sin embargo, hay otra manera de cómo nosotros podemos resolver esto. Normalmente lo que deberíamos hacer es separar todas estas, o mejor dicho, seleccionar todas estas capas y llevarlas fuera del grupo o de la capa en la que se encuentran. Sin embargo, no es posible. Para poder hacerlo, tenemos que seleccionar la capa principal en donde se encuentran cada una de estas. Y acá, vengo aquí a las opciones del mismo panel de Layer, hago clic y voy a seleccionar la opción de Release to Layer Sequence. Voy a hacer clic y ahora si se dan cuenta todas las capas han cambiado. Entonces ahora sí me es posible poder sacarlas dentro de la capa contenedora. Y ahora simplemente elimino esta capa. Y listo, ya tengo todas separadas en distintas capas y ahorré mucho tiempo. Finalmente, lo último que hay que tener en cuenta antes de llevar nuestros archivos de Illustrator a After Effects es que si bien ya tenemos las capas separadas o cada elemento con las partes de los diseños que nosotros vamos a utilizar, es que estas capas deben estar nombradas. Se dan cuenta que está Layer 2, 3, 4 y así en After Effects, porque no tenemos este cuadrito previsualizador, va a ser un poco complicado poder saber qué capa estamos seleccionando o cuál queremos seleccionar. Entonces para ello es indispensable poder nombrarlo, ¿no? Como ven, yo aquí ya tengo todas las capas que yo voy a utilizar y están ordenadas y además están con sus nombres para poder identificarlos. Como les había comentado, en After Effects no tenemos este pequeño cuadro previsualizador, lo cual obviamente nos hace que dependamos simplemente del nombre.
Entonces esto es muy importante que debemos tener en cuenta antes de llevar nuestros archivos a After Effects. Bien, ahora al momento de importar los archivos, simplemente lo que debemos hacer es arrastrar nuestro archivo de Illustrator, el que vamos a importar, y lo jalamos aquí al panel de Project en After Effects. Lo vamos a soltar y acá nos va a aparecer una ventana, y aquí nosotros vamos a ver el detalle con cada una de estas opciones. Nosotros tenemos para poder importarlo de dos maneras, como composición y como footage o como un archivo único, ¿no? Que vendría a ser como una imagen. Bien, primero vamos a ver el footage. Si nosotros seleccionamos la forma de importado en footage, nosotros tenemos dos opciones más dentro de esta, que es Merge Layers, es decir, todas las capas que nosotros tenemos divididas las podemos unir en una sola, como si fuese una imagen, o si no, tal vez seleccionar solo una de todas las capas que nosotros tenemos ahí. Y dentro de estas podemos seleccionar, por ejemplo, el tamaño de la capa o como tamaño del documento, que es muy distinto. Eso también lo vamos a ver ahora. Entonces, primero vamos a seleccionar Merge Layers para que vean cómo es que funciona. Obviamente aquí ya no sale esto de aquí porque se supone que está todo unido en una sola capa, ¿no? Voy a seleccionar OK. Y listo. Ahora sí, ya tengo el archivo y voy a crear una composición. Y si se dan cuenta, esto es como una especie de imagen. Es como una imagen, ya que todas las capas han sido unidas en un mismo archivo, que es este archivo de Illustrator. Perfecto. Voy a eliminar esto y ahora vamos a importarlo del mismo footage, pero de otra manera. Bien, lo estoy importando. Seguimos en footage y ahora vamos a seleccionar Choose Layers. Entonces aquí voy a seleccionar, por ejemplo, no sé, la llanta, la rueda, y aquí tengo dos opciones. Vamos a poner primero Layer Size, ¿no? El tamaño de la capa. Voy a darle en OK. Entonces aquí voy a crear una composición y se ha importado el tamaño de la composición conforme al tamaño de la capa. Es decir, que esta capa tiene este tamaño. Tengan muy en cuenta esto. Esta capa tiene este tamaño que conforma todo el diseño. Ahora, es muy distinto cuando nosotros importamos aquí. Voy a importar la misma capa, que es la llanta, pero ahora como Document Size. Y recuerden, cuando es Document Size se refiere a la mesa de trabajo. En este caso, cuando es Layer Size es el tamaño de la capa, que es muy distinto. Muy bien, le doy en OK y ahora acá voy a crear una composición en base al tamaño del documento. ¿Se dan cuenta? Es mucho más grande. Muy bien, ahora voy a borrar todo esto y vamos a importar todo de la otra opción que tenemos. Como ven aquí, ya vimos lo que es Footage. Y ahora vamos a ver en Composition. Acá en Composition tenemos simplemente dos detalles. El poder importarlo como Layer Size y Document Size. El Document Size ya sabemos que es tener en cuenta el artboard o la mesa de trabajo. Y el Layer Size es en este caso el tamaño real de la capa. Pero aquí va a ser crear una composición, porque está en Composition, crear una composición en base al archivo que importamos. Vamos a verlo primero como Document Size. Voy a darle en OK. Perfecto, si se dan cuenta, acá me ha creado una carpeta con todas las capas dentro y aquí la composición que va a contener todas estas capas. Voy a abrir la composición y si se dan cuenta, aquí están todas las capas que nosotros habíamos tenido en Illustrator. Muy bien, entonces ahora aquí, ¿cuál es el detalle? Voy a seleccionar la primera capa, que es el foco. Si se dan cuenta, yo la selecciono y es muy grande el tamaño de esta capa. Y es porque nosotros seleccionamos la opción de Document Size. Perfecto. Y esto es con cada una de las capas, con todas en realidad, lo cual es un poco complicado e innecesario hacer porque normalmente nosotros queremos este espacio y lo que tendríamos que hacer tal vez es crear una máscara, pero tendríamos que hacerlo con todo y es trabajo innecesario, como digo. Entonces para eso voy a eliminar. Y lo que se tiene que hacer es importarlo, en este caso porque vamos a utilizar varias capas, en Composition, pero en la opción de Layer Size. Hacemos clic en OK y ahora volvemos a entrar a la composición y si se dan cuenta, ahora yo puedo seleccionar cada capa de manera mucho más sencilla porque está respetando el tamaño real del diseño que creamos.
ya no todo el documento o el área de trabajo, ¿no? Perfecto. Entonces, esto es lo que ustedes deben tener en cuenta al momento de importar. Porque puede que tal vez algo falle aquí y ustedes en este caso también pueden hacer lo mismo. Por ejemplo, importar. Y yo tal vez quiero aquí agregar alguna otra cosa que yo ahora he corregido y ahora quiero agregar. Entonces voy a agregar aquí una llanta, ¿no? Entonces lo agrego y ahora yo puedo incluir esto dentro del diseño. Muy bien, ahora vamos a ver algunos otros detalles que ya vamos a manipular al momento de haber importado ya todos los archivos de Illustrator. Por ejemplo, todos estos archivos que están aquí, todas estas capas de Illustrator, son vectores y están importados como si fuesen imágenes. Es decir, por ejemplo, vamos a ponerle un tamaño del 100% y se ve todo en alta definición. Ahora, yo voy a darle la escala y al hacer esto, se dan cuenta que pierde calidad. Se ve aquí un poco borroso, aquí ya está medio pixeleándose. Entonces, esto cuando importamos archivos de Illustrator, pues puede ocurrir en el caso que querramos que tal vez el diseño lo querramos un poco más grande, ¿no? Pero nosotros podemos corregir esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues venimos y seleccionamos esta pequeña opción que ven aquí, es esta de acá. Hacemos clic simplemente en este pequeño cuadro vacío y ahora la calidad ya se ve muy definida. Si se dan cuenta, desactivo y vuelvo a activar. Entonces de esta manera es como también se puede resolver en cuanto a la calidad de los diseños que nosotros importamos y queremos modificarlo. Ahora, hay otra manera también de cómo nosotros podemos modificar esto, pero ya sin depender de los archivos de Illustrator. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues nosotros podemos convertir en capas de formas nativas de After Effects basados en estos archivos de Illustrator. ¿Cómo lo hacemos? Vamos primero con esta forma de acá, por ejemplo. Voy a hacer clic aquí para quedarme solo con esta. Y acá lo que voy a hacer es clic derecho, Create y Create Shapes from Vector Layer. Es decir, vamos a crear formas desde esta capa de vector. Voy a hacer clic aquí y listo. Si se dan cuenta, ahora es un archivo de After Effects. ¿Qué pasa? Aquí, si se dan cuenta, la capa ha cambiado y la original está aquí. Head está acá. Voy a activarla y si se dan cuenta, es esta de acá y esta es la vector. Lo bueno de esto es que obviamente la capa original de Illustrator no la puedo modificar. Sin embargo, la capa de After Effects sí lo voy a poder hacer. Puedo cambiar, en este caso, el grosor tal vez e incluso también el color. Que esto es lo bueno de After Effects cuando importamos archivos de Illustrator. Y esto lo podemos hacer para todo. Por ejemplo, seleccionamos todas las capas. Seleccionamos todas. Hago clic derecho. Vengo a la opción de Create. Y seleccionamos Create Shapes from Vector Layer. Hacemos un clic y se convierte todo a capas de forma. Ahora puedo borrar esta carpeta que contiene todas estas capas de Illustrator y ya no voy a depender de un archivo de Illustrator. Si el archivo de Illustrator tal vez yo necesito mandar por correo este archivo de After y me olvido el archivo de Illustrator, pues obviamente el proyecto se va a seguir viendo porque simplemente son capas de vector. Ya no dependo de ese archivo de Illustrator, lo cual es muy bueno. Ahora, un detalle nada más con esta opción. Y es que nosotros estamos utilizando esta opción para diseños que en este caso no tienen algún acabado distinto. Por ejemplo, alguna textura, algún degradado. Cuando nosotros importamos archivos de Illustrator y estos contienen texturas, degradados o tienen un acabado diferente, pues entonces ahí va a generar algún problema a la hora de convertirlo a shapes. Vamos a ver el ejemplo. Voy a eliminar esto. Mejor lo voy a dejar ahí. Y voy a importar, por ejemplo aquí voy a abrirlo. Y acá tengo este diseño. Y acá, por ejemplo, hay degradados. Hay modos de fusión. Aquí también hay algunos degradados de color. Entonces, todo esto va a variar al momento que los importemos. Por ejemplo, lo voy a importar. Vamos a importarlo como Composition. Layer Size, ok, muy bien, ingresamos y acá se ve obviamente normal.
Sin embargo, no está respetando en este caso el modo de fusión. Vamos a venir aquí y acá voy a ponerle el modo de fusión, que es multiply, y ahora sí se ve igual. Aparentemente todo está bien. Y si vamos a trabajar solo con capas de Illustrator, pues también se puede, no hay ningún problema, todo está perfecto. El tema es que si nosotros queremos convertir esto a capas de forma, ahí va a generar el problema. Voy a crearlo, create, shape from vector layer, hago clic. Y ahora, si se dan cuenta, todo se ve gris porque acá hay modos de fusión y degradados que en primera instancia After Effects no los ha cambiado o corregido correctamente. Por ejemplo, voy a quedarme solo con esta capa. Si se dan cuenta, aparece un cuadro que tiene en cuenta la mesa de trabajo. Voy a eliminar esto para poder ver mejor y listo. Ahora sí se dan cuenta, acá pues todo cambia porque han habido diseños insertados dentro de otros y los degradados no los tiene en cuenta, más que solamente estas partes que no han tenido ningún degradado y han sido un color sólido, entonces estas sí se han mantenido. Sin embargo, lo demás no, y esto es lo malo cuando nosotros convertimos en capas de forma los diseños de Illustrator que contienen degradados o algún texturizado que no es el habitual, que normalmente son colores sólidos, que eso sí se va a poder. Entonces ténganlo muy en cuenta que esto va a pasar. Listo, finalmente tengan en cuenta que la opción de Create, en este caso en las versiones actuales del After Effects, hacen clic derecho y vienen aquí en la opción Create. En versiones anteriores de After Effects, normalmente esta opción está aquí ya incluida, así que eso de ahí es para que lo tengan en cuenta. Y bien, esto ha sido todo por este tutorial, espero que les haya servido muchísimo. Comenten si es que tal vez esto ya les ha pasado, algunos errores le han surgido a ustedes y qué otras cosas a ustedes les puede servir. Muchísimas gracias por su tiempo, espero que este tutorial te haya sido de mucha utilidad y si es así no olviden suscribirse y dejarme un like para poder realizar más videos como este. Muchas gracias y un abrazo.